talking about acerca del poder de la santificación. the power of sanctification. Y hemos estado dando mucho énfasis a lo que es la santificación, And we have been giving a lot of emphasis to lo que es sanctification, la regeneración, to regeneration, lo que es la justificación. and justification. Y en este momento yo quiero que sigamos muy atentos a la exposición de la palabra y del mensaje. And at this moment I want us to follow very attentively to the exposition Voy a of estar the word. hablando del otro aspecto que es una doctrina fundamental del evangelio. I'm going to be talking about the other aspect, which is a fundamental doctrine of the gospel. Cuando hablo de una doctrina fundamental, estoy refiriéndome a una verdad innegable, inconfundible. When I speak about a fundamental doctrine, I'm talking about a truth that is undeniable and it's not confusing. La iglesia se va edificando como un gran edificio The church is being built as a great building, cuya piedra angular es Jesucristo, whose cornerstone is Jesus Christ. y todos vamos edificando sobre el fundamento que la palabra ha sido colocado y establecido. And we all build over the foundation of that the word established. Es muy probable que este tema no se suele predicar ni enseñar muy normalmente o muy comúnmente, It's very probable that this topic is not taught common, pero entra dentro de ese escenario de fundamentos bíblicos, bases y estratégicos para nuestra victoria espiritual. but is within the scenario of biblical foundations, is strategic and necessary for our spiritual life. Y yo quiero hablar la continuidad de esa última fase final, que es la victoria total de nuestra vida como cristianos. And I want to speak continuing in this last phase, which is in our life as Christian believers. Y me refiero, tal como la Biblia lo expresa, a la glorificación del cuerpo. And I refer, just as the Bible expresses, to the glorification of the body. Estamos hablando de tu cuerpo y estoy hablando de mi cuerpo. We're talking about your body and my body. La glorificación The glorification es justamente lo que el Señor nos enseña por su palabra, is what the Lord teaches through His word. y la glorificación es la recepción de un cuerpo de resurrección o un cuerpo transformado. And the glorification is the reception of a body of resurrection or transformed. La glorificación se va a dar a cabo y se va a llevar a cabo de dos cosas: o una resurrección de cuerpo o una transformación de cuerpo. Glorification is going to come through two things, the resurrection or transformation of a body. Tenemos más que evidencias bíblicas de que esto se cumplirá y no hay nada que lo pueda impedir. We have many biblical evidence that this will come to fulfillment and nothing will detain it. A pesar de que muchos están enseñando y predicando lo contrario a esta base bíblica, la Biblia demuestra que sí, esto va a suceder. Even though many are teaching something contrary to this biblical foundation, the Bible teaches that this will take place. Por eso que tenemos que tomar como referencia el primer texto bíblico que quiero mencionar en esta mañana. That's why we need to have as a reference the first scripture that I want to mention this morning. Se encuentra en el libro de Romanos capítulo número 8, verso número 11. It's in the book of Romans chapter 8 verse 11. Y la palabra del Señor lee de la manera siguiente: And the word of the Lord reads the following way. y si el espíritu de aquel, si pueden apagar un poquito las luces para que la gente vea más claro, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos But if the spirit of him who raised Jesus from the dead a Jesús mora en vosotros. dwells in you, Repito otra vez: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos I repeat again, but if the spirit of him who raised him from the dead, a Jesucristo mora en vosotros, Jesus Christ dwells in you, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús he who raised Christ from the dead vivificará también vuestros cuerpos mortales will also give life to your mortal bodies por su espíritu que mora en vosotros. through his spirit that dwells in you. La Biblia aquí no está hablando de un cuerpo espiritual, The Bible here is not speaking about a spiritual body. está hablando de un cuerpo físico, It's speaking about a physical body. está hablando de un cuerpo celeste que es el cuerpo mortal, It's speaking about a body that is the mortal body. el que se adelantó a antes de que el Señor viniera a esa realidad. The one that came before the Lord came to this reality. Dice que será vivificado. It says that he will be raised. En estos textos que mencionamos no está hablando del espíritu ni del alma, está hablando expresamente del cuerpo. In this scripture that we mentioned, it's not talking about the spirit or the soul, but it's talking about the body. Pablo sostuvo ante Agripa en el capítulo 26 del verso 8 de los Hechos.
In Romans 8:26, Paul speaks before the king. La promesa que él mismo tenía arraigada en su vida del momento que conoció a Cristo. The promise that he himself had in his life from the moment that he met Jesus. Y aún el Agripa también tenía conocimiento acerca de la resurrección. And Agrippa himself also had knowledge of resurrection. Y Pablo testifica que el que cree en la resurrección de entre los muertos, And Paul testifies that he who believes in the resurrection from the dead, evidentemente que serán dos tipos de resurrecciones, evidently there will be two types of resurrection. primero los justos y luego más tarde los injustos, First the righteous and later the unrighteous van a resucitar en diferentes ocasiones, will resurrect in different occasions. unos para recibir vida eterna One's to receive eternal life y otros para ser condenados. and others for condemnation. Ahora, la Biblia habla claramente Now the Bible speaks que el clearly poder y el espíritu que levantó el cuerpo de Cristo de entre los muertos that the power and the spirit that lifted up the body of Christ from the dead es el mismo espíritu que también va a vivificar nuestros cuerpos mortales. is the same spirit that will also give life to our mortal bodies. Mire este texto, que es un texto clave para tomar referencia de esta temática. Look at this scripture that is a key scripture as reference of this topic. Romanos capítulo 8 verso 30 dice: el día claramente a los que predestinó, Romans 8:30 says those who were predestined, a los que predestinó, those that were predestined, también los llamó, those he also called, también los justificó, those he also justified, y a los que justificó, and those who he justified. ¿qué dice ahí? A los que justificó, ¿qué dice? What does it say? Those that he justified? Dice también los glorificó. It says that he also glorified O sea, them, los llama, los predestina y también los justifica, pero también los glorifica. which means that he calls them, he predestines them, he justifies them, but also glorifies El them. día en cada uno de nosotros en mantenernos fieles a Dios es determinante para este hecho milagroso. It is determining for us to be faithful for this glorious and miraculous act. El día en que seamos glorificados The day that we will be glorified será el día más grande de victoria que nosotros hayamos experimentado. will be the greatest day of victory that we have ever experienced. Porque en ese día Because in that day, el último enemigo, que se llama la muerte, será finalmente destruido para siempre. the last enemy that is called death will be destroyed finally forever. Tal como la Biblia lo profetizó y lo ha predicho. As the Bible has prophesied and said before. Y dice: porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos And it says because it's necessary that Christ reigns until he puts all his enemies debajo de sus pies, under his feet. y el último enemigo And the last enemy que será destruido es la muerte. that will be destroyed will be death. Eso usted lo puede leer en 1 de Corintios capítulo 15 versos 25 y 26. This you can read in 1 Corinthians 15, 25 and 26. Ahora miremos cómo se desarrolla toda esta panorámica extraordinaria. Now let's see how all this develops. Cuando Cristo nos redimió, no solo fue que redimió el espíritu, When Christ redeemed us, he not only redeemed the spirit, no solamente nos redimió nuestra alma, not only did he redeem us in our soul, sino que nos redimió como personas completas. but he redeemed us as people that were made whole. Y para ser personas completas no podemos dejar el cuerpo como si nunca más va a ocurrir nada con él. And to be made whole, we cannot leave the body as if nothing else is going to happen with Una it. persona completa, un ser humano completo, hombre o mujer, es alma, es espíritu y es cuerpo. A person that is made whole is body, soul, and spirit. Entonces, si estamos diciendo que él nos redimió por completo, So then if we're saying that he redeemed us completely, diga conmigo: esto incluye mi espíritu, repeat with me, this includes my spirit, esto incluye mi alma this includes my soul, y esto incluye mi cuerpo. and this includes my body. O sea, está incluida la redención de nuestros cuerpos. So then it's included the redemption of our bodies. Miremos esto que es importante. Let's look at this that is important. El cuerpo de todo verdadero redimido, The body of every true redeemed person, el cuerpo de todo verdadero redimido the body of everyone that has been truly redeemed estará libre por completo will be free completely de los efectos de la caída, from the effects of the fall. llevados a ese estado de perfección por la redención de Cristo. Taken to that state of perfection through the redemption of Christ. Miremos que cuando Jesús resucitó, Let's look at that when Jesus resurrected. la Biblia dice que al resucitar Jesús The Bible says that as Jesus resurrected, no dejó su cuerpo físico he did not leave his physical body en la tumba,
in the grave, y se levantó el cuerpo espiritual. and the spiritual body was the one that rose. Cuando ellos entraron, sus discípulos, When his disciples entered para ver la tumba, to look at the grave, allí no existía un cuerpo físicamente, there was not a physical body anymore, porque el cuerpo se había levantado físicamente. because the physical body had risen. Entonces lo que estamos viendo que cuando Jesús resucita físicamente en su cuerpo, So then what we're seeing is that when Jesus resurrects physically in his body, su cuerpo es glorificado. his body is glorified. O sea, ¿qué quiere decir cuando su cuerpo fue y había sido glorificado? So what does it mean when his body was glorified? Que ya no estaba sujeto a las leyes del espacio natural, de la vida natural. That he was no longer under the laws of the natural space. No estaba sujeto a las leyes naturales del espacio. He was no longer under the law of space, of Y- natural space. Y con ese cuerpo glorificado, él pasó una puerta, estando la puerta cerrada. And with that glorified body, he went through a door, being that door closed. O sea, tenemos que entender qué significa cuando Dios transforma el cuerpo mortal a inmortal. Which means we must understand what it means when God transforms the body that is mortal to immortal. El cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible. A body that is corrupt to a body that is not corrupt. Por eso es necesario que nosotros entendamos y discernamos, porque eso nos va a dar luz y nos va a afirmar nuestra esperanza en Cristo. That's why it's important that we understand and discern, because this is going to give us light and affirm our hope in Christ. Significa entonces que el cuerpo de Jesús es el modelo del cuerpo que tú y yo tendremos un día. So then it means that the body of Jesus is the model of a body that we will have, you and I, one day. Los que resucitan o se han transformado en el momento del arrebatamiento, Those that are resurrected or transformed in the moment of the rapture. ya sea uno como el otro, serán cambiados y será su cuerpo glorificado. One like the other will be changed and their body will be glorified. Entonces la Biblia habla y establece claramente So then the Bible speaks and establishes clearly, para que exista una verdadera resurrección. for there to exist a true resurrection, Se requiere que sea el mismo cuerpo que ha sido sembrado en la tierra. it requires to be the same body that was sown on the earth. Si no, no sería resurrección. Otherwise, it would not be resurrection. Repito, para que exista una verdadera resurrección, I repeat, for a true resurrection to take place, se requiere que sea el mismo cuerpo que murió, el mismo que también resucite. it's required that the same body that dies is the same body that resurrects. Nunca jamás se puede hablar de resurrección You can never speak about resurrection si no es el mismo cuerpo quien se levante de entre los muertos. if it's not the same body that rises from the dead. Y no se puede hablar de resurrección espiritual. And you cannot speak about spiritual resurrection. Aquí no está hablando de resurrección espiritual. Here we're not talking about a spiritual resurrection. Dentro de un momento le voy a explicar que hay tres clases de resurrecciones. In a moment I'm going to explain that there are three different types of resurrection. Pero aquí no está hablando de una resurrección espiritual. But here they're not talking about a spiritual resurrection. No se puede hablar de resurrección si no es el mismo cuerpo. You cannot speak about resurrection if it's not the same body. Entonces no es el espiritual el que se levanta. So then it's not the spiritual the one that rises up. Si es la parte física la que murió, If it is the physical part, the one that died, o mejor dicho, en el buen entendimiento bíblico no es simplemente entender que hubo una separación. or better said, in the good biblical understanding, it's not simply to have a separation. El cuerpo fue separado por un tiempo determinado del alma y del espíritu. The body was separated for a determined time from the soul and the spirit. Entonces lo que vemos allí es la parte física, So then what we see there is the physical part. y no se puede mencionar que tuvo un cuerpo espiritual al resucitar, And you cannot mention that it had a spiritual body as it resurrected. porque la Biblia dice que los sepulcros quedarán vacíos. Because the Bible says that the graves will be left empty. Eso te afirma a ti que si los sepulcros en el momento glorioso, extraordinario del arrebatamiento quedan vacíos, That affirms to you that if in the glorious time of the rapture the graves are empty, implica que eso no pudo retener el cuerpo físico que había sido puesto allí. implies that that could not retain the physical body that was placed there. Yo sé que algunas veces esto es una enseñanza que algunos lo han escuchado, pero quiero que usted entienda, porque algunas veces no creemos en esto porque no tenemos conocimiento bíblico de esto. I know sometimes it's a teaching that you have not heard, but sometimes we do not believe this because we don't have biblical knowledge of this. Pregunto, ¿qué significa resucitar?
I ask, what does it mean to resurrect? Podemos dar muchas deducciones en esta mañana como iglesia y muchas explicaciones. We can give many explanations as a church this morning. Pero resucitar implica claramente la reproducción But to resurrect implies clearly the reproduction de algo que antes existió. of something that existed before. Es tal como dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 53. Just as 1 Corinthians 15:23 says. Y Pablo dice porque es necesario que esto, And Paul says because it's necessary that this, es necesario que esto se refiere a su cuerpo físico, it's necessary that this, and he refers to his physical body, esto corruptible, this that is corruptible, se vista de incorrupción. is clothed with something that is uncorruptible. Y Pablo vuelve a decir, y esto, And Paul says again, and this, nuevamente refiriéndose a su cuerpo, again referring to his body, y esto mortal se vista de inmortalidad. and this that is mortal is clothed with immortality. O sea, lo que va a producirse ahí va a ser una metamorfosis, un cambio completo de natural, de inmortal a inmortal. Which means that what was going to happen was a metamorphosis of this, and it was a transformation, a total transformation of something that is mortal to something that is immortal. En otras palabras, Pablo se está refiriendo al cuerpo físico que todos tenemos. In other words, Paul is referring to the physical body that we have. Ese mismo cuerpo que algunos se adelantaron y fueron depositados en el polvo de la tierra. That same body that some went ahead and it was deposited in the dust of the earth. Ese mismo cuerpo será levantado. That same body will be lifted up. Y será la gloria del poder de Dios And it will be the glory of the power quien of un God día vestirá ese cuerpo mortal, haciéndolo inmortal. that one day will clothe that mortal body, making it immortal. O decir, para nunca más morir. Or better said, to never again die. Quiero seguir explicando lo que significa la palabra de un cuerpo glorificado. I want to continue explaining what it means, the word of a body that is glorified. Es lo que usted tiene que entender, que es lo que se entiende por cuerpo glorificado. It's what you need to understand, what is the understanding of a body that is glorified. Se lee en el Nuevo Testamento en 1 de Corintios capítulo 15 verso 43. In 1 Corinthians 15, Dice que ese cuerpo sembrado it says that that body that was sowed o sepultado en deshonra or buried in dishonor se levantará y resucitará en gloria. will rise up and resurrect in glory. ¿Usted me está escuchando bien? Are you listening? Se va a levantar en gloria. It's going to rise up in glory. Se va a levantar en gloria. It's going to rise up in glory. Que va a envolver al cuerpo físico. That is going to involve the physical body. Cuando ese cuerpo físico es envuelto de gloria, When that physical body is involved in glory, entonces ese cuerpo se convierte en glorificado. then that body becomes glorified. Porque todo lo que Dios envuelve con gloria suya Because everything that God involves in His glory, pasa a ser glorificado por su excelsa gloria. it's glorified by His great glory. Entonces es lo que dice así en la palabra el apóstol Pablo. And that's what Apostle Paul says in the Word. Aún mismo el libro de Colosenses, Even in the book of Colossians, Colosenses capítulo 3, Colossians chapter 3, Colosenses capítulo 3, Colossians chapter 3. ¿pasó algo ahí? Yo estoy viendo aquí solamente lo que está pasando. ¿Cuántos decimos amén a esto? How many say amen to this? ¿Sabe por qué el enemigo está así muchas veces perturba estos tipos de mensajes? You know what Porque sabe realmente, claramente, de una forma muy tangible, que esto es de bendición para el pueblo. The enemy knows that this is a blessing for the people. Y como es de bendición para el pueblo, And because it's a blessing for the people, y como es de bendición para el pueblo, and because it is a blessing, entonces Satanás no sabe cómo parar esa bendición. so then Satan does not know how to stop that Porque cuando blessing. usted tiene concepto claro acerca de esta verdad innegable, Because when you have a clear concept about this undeniable truth, entonces usted va a afirmar sus pies en la esperanza de gloria then you're going to affirm your feet in the hope of glory, y va a entender que esta palabra es una palabra que no puede volver a Dios vacía. you're going to understand that this word is a word that cannot return to God void. En primer lugar, yo quiero decirles en esta mañana cuántos realmente están creyendo a esta palabra verdadera. In the first place, how many are believing to this word this morning? Y diga, en el nombre de Jesús, And say, in the name of Jesus, yo recibo esta palabra I receive this word porque esta es la palabra del Espíritu en mi vida. because this is the word of the Spirit in my life. Y ahora mismo yo reprendo cualquier perturbación extraña.
And right now I rebuke Estoy every hablando con seguridad. distraction. Reprendo toda combinación extraña. I rebuke every strange combination. Yo reprendo toda alteración del enemigo. I rebuke every alteration of the Y enemy. no permito que nada contrario se lleve a cabo en mi vida en esta mañana. And I do not allow anything contrary to come to fulfillment in my life this morning. ¿Cuántos decimos amén a esto? How many say amen? Entonces, claramente dice Colosenses capítulo 3, verso 4. So Colossians 3:4 says the following. Dice cuando dice Cristo, cuando Cristo nuestra vida se manifieste And it says, when Christ, who is our life, appears en la resurrección, in the resurrection, nosotros seremos manifestados con él. ¿En qué cosa? we will also appear with him. ¿En qué seremos manifestados? And how will we appear with him? Diga conmigo, ¿en qué voy a ser manifestado? Repeat, how will I appear with him? Yo voy a ser manifestado juntamente con Cristo. ¿En qué? En gloria. I'm going to be manifested together with Christ in glory. Si yo voy a ser manifestado en gloria, If I'm going to be manifested in glory, significa que todo por completo mi cuerpo será adaptado a la eternidad. means that my body entirely will be adapted to eternity. ¿Tú me estás entendiendo eso? Are you understanding Dios this? tiene que glorificar mi cuerpo para adaptarlo a la eternidad. God needs to glorify my body to adapt it to eternity. Sin esa adaptación de la eternidad, mi cuerpo no puede entrar en la eternidad. Without that adaptation to eternity, my body cannot enter. Pero una vez que mi cuerpo y tu cuerpo sea adaptado por la gloria de Dios, But once that your body and my body is adapted by the glory of God, en el poder de la resurrección, in the power of resurrection, entonces allí realmente vamos a tener victoria total. then will we truly have total victory. O sea, aquí se declara que la manifestación de la resurrección Here is declared that the manifestation of resurrection será darle vida al cuerpo. will be to give life to the body. Y la gloria será tan envolvente And the glory will wrap you in such a great manner que hará que este cuerpo sea eterno y lleno de gloria para siempre. that will make this body eternal and filled with glory forever. Esto no lo puede dar Mahoma. Mohammed cannot give Esto this. no lo puede dar Buda. Buddha cannot give this. No lo puede dar Confucio. Confucius cannot give No lo this. pueden dar las religiones. Religion cannot give Pero lo this. puede dar la redención perfecta del Calvario operada por Cristo. But the perfect redemption of Calvary operated by Christ can give it. Hay un texto más que allí quiero agregar, Filipenses 3:21. There's one more scripture that I like to add, and it's Philippians 3:21. Mire lo que Pablo escribe, And look at what Paul writes, refiriéndose a ese cuerpo. referring to that body. Y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra And he says, who will transform our lowly body para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, to be like the body of his glory, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. according to the power for which he is able to subdue all things to himself. Mientras yo estoy hablando y le estoy predicando, el Espíritu me está ministrando a mí también. While I am preaching, the Spirit is also ministering to me. Aunque la Escritura afirma que aunque el cuerpo esté en un estado de putrefacción, Even though the body is in a state of destroying itself, será por completo transformado. will be completely transformed. El poder de Dios renovará al cuerpo a un estado de gloria. The power of God will renew the body to a state of glory. Nuestros cuerpos débiles, Our weak bodies, mortales, mortal serán bodies, semejantes al cuerpo de la gloria que tuvo Jesús cuando él mismo resucitó en gloria. will be like the body of glory that Christ had when he himself resurrected in glory. Ahora, ¿qué significa la palabra transformar en esta perspectiva bíblica que estamos enseñando? Now, what does the word transform means in this biblical perspective that we're teaching? Transformar significa modificar o alterar algo. To transform means to modify or alter something. Cambiar de forma, pero seguir manteniendo su verdadera y su misma identidad. To change a form, but to continue having its own true identity. En otras palabras, el cuerpo seguirá siendo cuerpo. In other words, the body will continue being body. Lo que se modifica es la gloria con que envuelve ese cuerpo. What will be modified is the glory that involves that body. De un cuerpo terrenal From an earthly body se transforma a un cuerpo glorificado. will be transformed to a glorified body. Tal como Dios creó el primer hombre en el huerto del Edén. Just as God created the first man in the Garden of Eden. Él creó un cuerpo
He created a body. lo envuelve con gloria. He involves it in glory. Por eso que ellos no se daban cuenta que estaban desnudos, porque estaban envueltos por gloria. That's why they didn't realize that they were naked, because they were wrapped up in glory. Pero cuando el veneno de la serpiente inyecta sobre Eva y Adán, But when the venom of the serpent is injected over Eve and Adam, el cuerpo de gloria se convierte en cuerpo terrenal, the body of glory transforms into an earthly body con las limitaciones de morirse y desgastarse y es desaparecer. with the limitations of dying, wasting away, and Pero disappearing. yo alabo a Jesús en esta mañana, But I praise Jesus this porque morning, Él te da y me da promesa que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Él cuando resucitó en gloria. because he gives us a promise that our body will be like his body when he was resurrected in glory. Escuche, yo quiero que usted entienda bien esto porque es importantísimo, porque usted le va a aplastar la cabeza a la serpiente antigua. Listen, I want you to understand this, because this is important, because you will trample the head of the old serpent. Quiero que no confunda lo que estoy predicando en esta mañana. I don't want you to confuse what I'm preaching this morning. No confunda la palabra cuerpo Do not confuse the word body como si estuviéramos hablando de otro cuerpo diferente al que usted tiene ahora. as if we were talking about a body that is different to the body that you have now, Cuando en realidad sigue siendo el mismo cuerpo. when in reality it continues being the same body. En palabras científicas y médicos, la palabra transformar In a scientific and medical word, the word to transform es utilizado cuando un nuevo cuerpo se integra al anterior. is used when a new body integrates to the old one. La persona sigue siendo la misma, The person continues being the same, solo que esa operación brinda un nuevo rasgo que antes no había en ese cuerpo. only that operation brings something new that was not before in that body. Le voy a explicar esto para que entienda en la dimensión que estoy hablando. I'm going to explain it so that you understand in the dimension that I am speaking to you. Cuando el cuerpo físico resucite, When the physical body resurrects, la gloria de Dios le va a brindar conocimiento y habilidades que ingresarán al mismo cuerpo, the glory of God will bring knowledge and abilities that would enter the same body, al mismo cuerpo anterior, that same old body, y estas nuevas modificaciones and these new modifications, la vamos a deber al poder todopoderoso de nuestro gran Dios. we're going to have it due to the great power of our great God. Entonces la palabra sobrenatural no cabe aquí usarla, no la podemos utilizar. So then we cannot use the word supernatural here. Hoy se está escuchando mucho la palabra sobrenatural en muchos aspectos de la vida cristiana. Today we're hearing a lot about the word supernatural in many aspects of the Christian life. La palabra sobrenatural no existe en la Biblia. The word supernatural does not exist in the Bible. La palabra sobrenatural significa estar por límite por encima de lo natural. The word supernatural means to be above the limits of the natural. Dios no está por encima de lo por encima de lo natural. God is not above the natural, Porque Dios es mucho más grande que cualquier comparación humana, física, terrestre o universitaria o de galaxia que podamos comparar. because God is greater than any human comparison or comparison of galaxies or earthly comparison that we can have. El Dios a quien tú y yo servimos no es sobrenatural, es todopoderoso. The God that you and I serve is not supernatural but all Y powerful. todo lo que quiera hacerlo va a hacer en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él hace todo lo que Él quiera. And everything that he wants to do, he does it in the heaven, on the earth, and under the earth. Yo estoy preparando un estudio, llamado un estudio, la diferencia que hay entre el todopoderoso y la versión sobrenatural. I'm preparing a study between the difference between the almighty God and the supernatural. Como que pareciera que lo sobrenatural le está quitando la inmensidad de la gloria que le pertenece a Dios. It seems that the word supernatural is taking away the greatness of the glory that belongs to Y la God. Biblia dice que nuestro cuerpo no será cubierto de lo sobrenatural. And the Bible says that our body will not be covered of the supernatural. Nuestro cuerpo será vestido y envuelto de la misma gloria con que fue envuelto la gloria del cuerpo de Jesús. Our body will be clothed and wrapped in the same glory that was in Christ Jesus. Tenemos que entender que hay muchas obras y muchas formas de enseñar que están fuera del
contexto bíblico de las Sagradas Escrituras. We need to understand that there are many ways that people are teaching that are outside of the context of the sacred scriptures. Dios no nos ha mandado a predicar nuestro propio evangelio, nos ha enviado a predicar su evangelio. God did not send us to preach our own gospel, but His gospel. No me ha mandado a predicar mi mensaje con mis revelaciones personales, sino su evangelio del reino que cambia y transforma a las naciones. He did not send me to preach my message with my own revelation, but His gospel that changes and transforms. Eso se ha hecho tan vivo en mucha gente, This has become so alive, so much rema in so many people, que eso se ha pegado como en el subconsciente de las personas, that has been stuck in the subconscious of people. y tenemos que tener una guerra para desalojar eso que no es de Dios. And we need to have a warfare to cast out this that is not of God. Desalojar eso que no se ajusta a la vertiente original que Dios establece. To cast out this that is not aligned with what God has established. No hay un solo texto bíblico, ningún solo movimiento, ninguna sola activación de Dios a través de todas las escrituras There's no scripture or activation of God throughout the scriptures donde nos dé la palabra sobrenatural. that it gives the word supernatural. Dios es un Dios todopoderoso, God is a God that is almighty, con tres atributos que solo están en la deidad de Dios: omnipresencia, with three attributes that are in the godliness of God and the Trinity. omnisciencia Omnipresence, omniscient, y omnipotencia. and omnipotent. Ese es el Dios a quien yo sirvo. That is the God that I serve. Ese es el Dios a quien tú sirves. That is the God that you serve. Y ese es el Dios que envolverá nuestro cuerpo mortal en cuerpo inmortal. And that is the God that will wrap our mortal body in an immortal body. Dice la Biblia que realmente, y nos habla mucho de esto, pero cuando el cuerpo físico resucite, The Bible says, and it speaks a lot about this, but when the physical body entonces resurrects, la gloria de Dios lo va a adaptar a la eternidad. then the glory of God will adapt it to eternity. Así que la transformación So then the transformation en el momento de la resurrección in the moment of resurrection está más allá de cualquier pensamiento humano, is beyond any human thoughts, más allá de las capacidades, limitaciones que nuestro cuerpo posee en el presente. beyond the limitations that our body possesses in the present. Solo la gloria y el poder de Dios modificará esas limitaciones. Only the glory and the power of God will modify those limitations. El cuerpo físico, The physical body, el cuerpo físico the physical body se levantará de entre los muertos, will rise from the dead, aquellos que se han adelantado, those that went ahead, y si estamos en vida vamos a ser transformados. and if we're alive, then we will be transformed. Y la gloria de Dios And the glory of God hará las modificaciones que sean necesarias will do the necessary modification para adaptar a ese cuerpo, nuestro cuerpo, a la eternidad. to adapt our body to eternity. Así sucedió con el cuerpo de Jesús. The same thing happened with the body of Jesus. Así sucedió con el cuerpo de Jesús. The same thing happened to the body of Jesus. Cuando Él resucitó, When He resurrected, escuche, cuando Él resucitó, listen, when He resurrected, Él resucitó en un cuerpo espiritual o en un cuerpo físico. did He resurrect in a spiritual or physical body? ¿Y por qué usted dice que resucitó en un cuerpo físico? Then why do you say that He resurrected in a physical body? Hubieron evidencia que era un cuerpo físico, dice aquí a Tatiana. Evidentemente lo vamos a traer un poquito más adelante. There was an evidence that it was a physical body. Ese cuerpo tuvo las señales That body had signs. y le dijo a Tomás, mira que un cuerpo no tiene lo que yo tengo. And He said to Thomas, look, a body does not have what I have. Comprueba, soy de carne y de hueso. Right? I am of flesh and bone. Cuando se acercó a sus discípulos, When He came to His disciples, comió con ellos. He ate with them. ¿O no? Resucitó He resurrected y podía comer. and He was able to eat. Resucitó He resurrected y podía ser tocado. and He was able to be touched. Resucitó He y resurrected podía caminar y hablar con los discípulos camino a Emaús. and He could walk and speak with the disciples on their way to Emmaus.
Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, Jesus resurrected with a glorified body, pero se podía ver, se podía oír, but you could see and hear him. y todos los que él quiso que lo vieran resucitado, él se reveló y se mostró a ellos. And to everyone that he wanted them to see him resurrected, he showed himself to them. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Que este cuerpo que fue humillado de los días de Adán, You know what the Lord is saying? That this body that was humiliated in the days of Adam, este fue el cuerpo que fue creado para nunca jamás morir, this body that was created to never again die, que tenía un cuerpo libre de enfermedades, that it was a body free from illness, tenía un cuerpo libre de envejecimiento a body free from getting old, y tenía un cuerpo libre de cualquier dolor o malestar. and a body free from any pain or malice. Pero cuando el primer hombre pecó, todo se perdió. But when the first man sinned, everything was lost. Toda la gloria que tenía se hizo deshonra. All the glory that it had, it became dishonor. Y el pecado nos humilló y nos hizo sus esclavos. And sin humiliated us and made us its Nos slave. hizo sus esclavos. Made us its slave. Pero gloria al Señor. But glory to the Lord. Mire lo que dice las escrituras. Look at what the scripture says. Filipenses 3:21 Philippians 3:21. dice el Señor Jesucristo. It says the Lord Jesus Christ. Pablo dijo que el Señor Jesucristo Paul said that the Lord Jesus Christ transformará el cuerpo de la humillación nuestra will transform our lowly body al cuerpo de la gloria suya. to the body of his glory. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Are you understanding this El morning? cuerpo de la humillación The body of humiliation a un cuerpo de la gloria suya. to a body of his glory. Y para aquellos que no creen en el arrebatamiento ni predican el arrebatamiento, entonces quiten ese texto de la Biblia y borren esos textos de la Biblia. And for those that do not believe in the rapture, then they have to erase those scriptures from the Bible. Pero Primera de Corintios capítulo 15 versos 51-52 me dice la palabra de Dios de esta manera. But 1 Corinthians, Pablo revela el misterio del arrebatamiento, Paul reveals the mystery of the rapture, el misterio de la resurrección de todos los santos. the mystery of the resurrection of all the saints. Y él dijo que algunos en ese día And he said that some in that day estarán durmiendo. will be sleeping. Bíblicamente nos dice estarán durmiendo. Biblically, it says that they will be sleeping. No dice que estarán muertos. It does not say that they will be dead. Evidentemente se está refiriendo a esa gente que está allí. Evidently, he's speaking about those people that are there. Pero la Biblia dice que los que esperan ese día están durmiendo. But the Bible says that those that wait for that day are sleeping. Y mira lo que dice, y otros estarán despiertos. And look at what it says, and others will be awake. Los que están durmiendo son los que están ahí en el sepulcro. Those that are sleeping are the ones that are in the grave. Los que están despiertos son los que todavía hayan o hayamos o hayan quedado con vida. Those that are awake are those that still have life, Es decir, no muertos. which means that they're not dead. Pero dice la Biblia, pero en un abrir y cerrar de ojos, And the Bible says, but in an opening and closing of the eyes, mira lo que dice, todos seremos transformados. we will all be transformed. Lo mortal se transformará The mortal will be transformed en inmortalidad in immortality. y lo corruptible And what is en corruptible incorruptible. in incorruptible. Nótese claramente que los muertos saldrán resucitados incorruptibles. Notice that the dead will be resurrected incorruptible. Pero nunca dice que los cuerpos espirituales saldrán de sus sepulcros, But it never says that the spiritual bodies will come out of their sino graves. que todas las partículas disueltas se volverán a reunir para formar y volver a formar ese cuerpo. But that all the particles that have dissolved, they will come together to again form that Todas body. las partículas que restan comenzarán a juntarse de nuevo All the particles that are left will come together y nuevamente formarán al cuerpo que será levantado entre los muertos. and again will form the body that will rise up from the dead. No se olvide, escuche, atención a esto, abran sus oídos, escuchen lo que voy a decir. Open your ears and listen to what I'm about to say. No nos olvidemos que Dios puede reconstruir aunque el cuerpo esté hecho como un polvo deshecho. Let's not forget that God can reconstruct even if the body is made into dust. En el mismo cuerpo que fue antes. He's able to make it into the same body as before. Pues si Dios al principio So if God at the beginning tomó barro took clay para formar al hombre to form man y sopló vida en él,
and he had a breath of life así in him, también lo volverá a hacer en la resurrección de entre los muertos. the same thing he will do in the resurrection from Si the Dios ya dead. hizo al hombre del polvo de la tierra y juntó hizo barro, If God made man from the dust, from the earth, from the aunque ground, solamente quedaran las partículas del polvo y todo ese sistema que pertenece a ese cuerpo, even though it was left only the particles of that dust and all the system that belonged to that body, Dios volverá a juntar todo eso que quedó God will bring it together again, y volverá a reproducir el mismo cuerpo que fue antes de ser colocado ahí. and he will reproduce the same body before it was placed there. Esto es poderoso. This is powerful. Esto es extraordinario. This is extraordinary. ¿Acaso usted no ha leído acerca del Valle de los Huesos Secos? Haven't you read about the valley of the dry ¿Acaso usted no bones? leyó en Ezequiel capítulo 37, profetiza, hijo de hombre? Haven't you read Ezekiel 37, prophesy, son of man? Porque había un valle de huesos secos en gran manera, Because there was a valley of dead bones, todos los huesos desparramados, all the bones all over the place, todos los huesos mezclados. all the bones all mixed up. Y Dios le pregunta al profeta, profeta, ¿vivirán estos huesos? And God asked the prophet, will these bones live? Y el profeta dice, solamente Dios tú lo sabes. And the prophet said, only you know, God. Entonces Dios le dice, profetiza, hijo de hombre. So then God says, prophesy, son Y of di a man, estos huesos secos, oíd palabra de Jehová. and tell these dry bones, hear the word of Oíd Jehovah. palabra de Jehová. Hear the word of Y cuando Jehovah. el profeta comenzó a profetizar sobre un valle de huesos secos, And when the prophet began to prophesy over a valley of dry bones, dice que se hizo un estruendo de mucho ruido. it says that there was a sound of a loud noise. Y es impresionante que cada hueso se juntó con su hueso. And it is amazing that every bone came together with their bone. La cadera de San Ampracio no se unió con la cadera de Santantonga, The hip of one did not join the hip of somebody else. por no decir nombre alguno. Do not say a name. Dice que cada hueso se juntó con su hueso. It says that every bone came together with its Cada bone. hueso sabía al que le pertenecía. Every bone knew what bone Y cuando belonged to cada it. hueso estuvo formado estructuralmente como el esqueleto de eso, And when every bone was formed structurally, entonces Dios siguió creyendo y haciendo el milagro creativo total. then God continued making the total ¿Qué creative pasó miracle. cuando Jesús resucitó a Lázaro de 4 días? What happened when Jesus resurrected Lazarus after being dead 4 days? ¿Resucitó un cuerpo espiritual o es un cuerpo físico el que resucitó? Did he resurrect a spiritual body or a physical body? Sí que nos da dolor cuando un ser amado parte de esta tierra. It hurts when a loved one leaves this Sí que earth. lloramos y sí que nos sentimos tristes, claro que sí. Yes, we cry and we are sad. Esto es innegable, sentimos dolor cuando un ser amado parte de esta tierra. That's undeniable. We feel pain when a loved one leaves Pero this cuando earth. yo leo estas palabras But when I read these words, y cuando yo escucho un mensaje del calibre que estoy escuchando en esta mañana, and when I hear a message of the caliber that I'm hearing this morning, yo sé que mi amado, I know that my loved mi one, familiar, my family mi member, padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, my father, my mother, my husband, my wife, my son, my daughter, están cerca de que su cuerpo vuelva a ser recobrado. are close so that their body is returned. Y van a tener vida porque el Dios los envolverá con su gloria. And they're going to have life because God will ¿Usted wrap them quiere in glory. aplaudir por eso? ¿Usted quiere aplaudir por eso? You want to clap for this? Aleluya. Jesús resucitó Jesus resurrected en cuerpo físico, in a physical body, glorificado, glorified, o resucitó en cuerpo espiritual. or he resurrected in a spiritual body. Dice que Jesús se presentó vivo por 40 días. It says that Jesus presented himself alive for 40 days. Jesús, ¿por qué no resucitaste y te fuiste al cielo? Jesus, why didn't you resurrect and went to heaven? ¿Por qué tú con todo y eso te quedaste 40 días más en la tierra? Why did you stay 40 days more on earth? Y Jesús no diría, And Jesus would say to para us, mostrarle a aquellos que me habían conocido, to show those that had known me que no era una visión, that it was not a vision, no era una ilusión óptica, it was not an optical illusion, no era un cuerpo astral, it was not an astral body, no era un cuerpo espiritual, it was not a spiritual body, era yo mismo, it was me, it was era yo I mismo. myself. Hablé, caminé, comí I con spoke, ellos. I walked and I ate with them. O sea, el cuerpo glorificado So the body that is glorified tiene unas connotaciones que no podemos llegar a pensar. has connotations that we cannot even get to think of. Mira lo que dijo Job.
Look at what Job said. Job es una palabra maravillosa, es una profecía de Job. Job is an amazing word. It's a prophecy from Job. Y Job en capítulo 19, verso 25 profetizó And Job 19:25 prophesied que su Redentor vive that his Redeemer lives. y que cuando Él venga a la tierra, And that when he comes to earth, dice Job, yo se voy a ser levantado del polvo. Job says, and I will rise from the dust. Y apoyado en esta verdad, Él profetizó, And holding on to this truth, he prophesied. Él profetizó He prophesied. y dijo que en su carne, And he said that in his skin. en otra versión dice en su cuerpo, And on another translation, it says in his ha de body, ver a Dios he will see God, y que sus ojos lo verán y no otro. and his eyes will see him and not other. Tanto los judíos como los cristianos entendían la resurrección en términos literales. The Jews and the Christians understood the resurrection. Nadie aceptó jamás el cuerpo resucitado espiritual, Nobody ever accepted the body resurrected, a spiritual body resurrected, sino del cuerpo físicamente. but the body physically. Había escriba y había saduceos. There were scribes and Sadducees En el tiempo de Jesús, in the time of Jesus. Jesús le dijo a los saduceos Jesus said to the Sadducees que ellos no entendían las escrituras that they did not understand the scriptures, y que al negar la resurrección estaban negando el poder de Dios. and that when they denied resurrection, they denied the power of God. Quiere decir que entonces Jesús está diciendo que la resurrección es un evento próximo a acontecer Which means that Jesus is saying that resurrection is an event that is near to happen, y que será literal. and that it will be literal. Jesús da su respuesta Jesus gives his answer, tirando por suelo la tesis de todos los religiosos. throwing down the thesis of all the religious people. Y Jesús termina diciendo, porque Dios no es Dios de muertos, And Jesus concludes saying, because God is not a God of Dios the no es dead. Dios de muertos, God is not a God of the dead. Dios no es Dios de muertos, God is not a God of the dead, sino Dios de vivos. but a God of the living. Aleluya, ¿te das cuenta? Hallelujah. Dios no es Dios de muertos, God is not a God of the sino dead, que es un Dios de vida. but he's a God of life. Por eso que Juan 11:25 dice, That's why John 11:25 Él dijo, says, yo soy la resurrección y la vida. he said, I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He who believes in me, even though he's dead, will live. Te está diciendo que lo van a volver a vivir. He's telling you that you're all Es going el- to live again. Es el cuerpo físico que se volverá a levantar. It is the physical body that will rise up again. Este cuerpo, This body, órgano vivo, living parte organ, exterior que resucitará. exterior part that will resurrect. Y este es el tiempo que nosotros tenemos que entender lo que es el poder de la glorificación de nuestro cuerpo. And this is the time that we need to understand the power of the glorification of Eso our no me lo body. inventé, eso está en la Biblia. This is in the Bible. Todos los que están en los sepulcros, dice Juan 5:28. John 5:28 says that Todos everyone los is que están buried, en el sepulcro everyone that is buried oirán su voz. will hear his voice, Y todos en diferente orden de tiempo serán resucitados. and all in different order of time will be resurrected. Si quiere aún más una palabra que va a producir fe en su corazón. You want to hear a word that will produce faith in your heart? Y voy terminando con esto, no porque el mensaje lo acabe, sino porque lo voy a continuar. And I am concluding with this not because I finished the message, because I will continue. Pero Daniel 12:2 dice, But Daniel 12:2 says, muchos que están durmiendo many that are sleeping en el polvo de la tierra in the dust of the earth, serán of the ground, despertados. will be awakened. Y cuando las escrituras mencionan el dormir, And when the scriptures mention to sleep, lo hacen referencia al cuerpo físico y no al alma ni al espíritu. does it in reference to the physical body and not the soul or spirit? Es el cuerpo quien duerme It is the body, the one that sleeps. y es el cuerpo que él mismo despertará un día. And it is the body that he himself will awaken one day. O sea, esto es una verdad innegable. Which means this is an undeniable Diga, truth. gloria a Dios que estoy en ese camino. Say glory to God that I am in that path. Yo quiero que usted tendría que saltar del asiento a hacer algo. I believe that you need to jump and do something. Y en esta noche yo voy a estar explicando cómo va a ser sorbida la muerte en victoria. And tonight I'm going to be explaining how death is going to be absorbed in victory. ¿Y por qué Pablo utiliza la expresión sorbida es la victoria con muerte? And why Paul uses the expression, Porque esto es una verdad
Because this is a truth. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. And this is something that we must understand. ¿Cuántos creen que su cuerpo un día será glorificado? How many believe that their body will be glorified? Si es que viene antes el irnos, If he comes before we go, simplemente vas a ser despertado de tu sueño. simply you will be awakened from your sleep. Y si viene estando todavía aquí con vida, And if he comes while you're still alive, también vas a ser transformado. you will also be transformed. Porque tu cuerpo va a ser adaptado para la eternidad. Because your body will be adapted to eternity. Pregunto, ¿qué pasaría si tu cuerpo tal como existe ahora subiera a los cielos? I ask, what would happen if your body, just as it is, will go up to heaven? ¿Qué pasaría? What will happen? ¿Qué pasaría? No What puede. would happen? Cuando tú subes a un avión, When you go up to an airplane, todo siempre dan. Si por un momento de presurización llegara a faltar el oxígeno, caerán de sus asientos unas máscaras. Eso lo sabemos de memoria. Apague, hágalo, no haga nada de eso. Ahora coloque su máscara de esta manera, después ayude al niño y usted podrá respirar, porque el avión perdió oxígeno. in the airplanes, they always say that if there is a lack of oxygen, to bring down a mask and put it on a child. El oxígeno no está trabajando, no está funcionando más, The oxygen is no longer working, o tiene problemas. or it has problems. Entonces nos está diciendo el Señor So then the Lord is saying to us que vamos más allá de la altura de un avión. that we're going beyond the height of an airplane. Vamos más allá del sol y vamos más allá de la luna. We're going beyond the sun and the moon. Vamos allá, más allá de las galaxias descubiertas y no descubiertas. We're going beyond the galaxies that are discovered and not Vamos a la discovered. eternidad del cielo We're going to the eternity of heaven, y nuestro cuerpo será cambiado en cuerpo de gloria. and our body will change into a body of En glory. cuerpo de gloria. A body of Dile glory. gloria a And Dios. say glory Que to un día God. voy a tener un cuerpo que si ni se enferma, ni se cansa, ni se agota, ni se desespera. I'm going to have a body that does not get tired or anguish or distressed. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo? Do you know what I'm saying to Tu you? cuerpo adaptado para la eternidad. Your body adapted to eternity. ¿Has pensado alguna vez en esa gran gloriosa bendición que Dios aguarda a través de la fe de Cristo? Have you thought in that glorious blessing that God keeps through the faith in Christ? Yo creo que tendrías que tocar a alguien a tu lado y decirle, ¿todavía estás en cuerpo terrenal? I believe that you need to touch somebody next to you and say you're still in an earthly body. Pero Dios está a punto de cambiarte en cuerpo glorificado. But God is about to change you in a glorified body. Dios está a punto de cambiarte en cuerpo glorificado. God is about to change you into a Cuando glorified lo body. mortal se absorbido, Shandalaya por la inmortalidad. When the mortal is absorbed by immortality, Y lo corruptible por lo incorruptible. and the corruptible by the incorruptible, Y lo débil por la fortaleza. and the weak by the strength, Y lo que no es por lo que sí es. and what is not for what it is. Yo quisiera estar ahí donde usted está, porque haría otra cosa diferente a lo que usted hace. I would want to be where you are because I would do something different. Me gustaría estar allí y yo estar escuchando esta palabra y este mensaje. I would like to be there hearing this word and Porque no sé, message, haría algo con el que está ahí sin hacer nada. because I would do something to the person Lo that's doing sacudiría nothing. del brazo, le pondría la mano a la cabeza, pero diría, tienes que despertar. But I would say you need to be awakened. Tienes que despertar. You need to wake up. ¿Cómo es posible que estés dormido todavía? How is it possible that you're still Te sleeping? van a cambiar tu cuerpo. They're going to change your body. Es el mismo cuerpo, It's the same body, pero adaptado para la eternidad. but adapted to eternity. Wow. Tengo que terminar porque sé que ustedes tienen que comer. I have to finish because I know you have to eat. Pero esto tendría que ser el culto 17 de noviembre para tener un solo culto. But this would have to be the service on November 17 to have one service. Para predicar hasta que acabe el mensaje. And to preach until the message is over. Aleluya. Pellizca a alguien que está ahí, pero no muy fuerte, suavemente. Pinch somebody that is next to you, but not too hard. Mira, pellizca a alguien. Pinch someone. Si le duele, If it hurts, es que todavía tiene cuerpo terrenal. is that they still have an earthly body.
Aleluya. Esto es tremendo. This is amazing. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Lord, I give you thanks for this word. Que tu palabra siempre es espíritu y es vida. Your word is always spirit and life. Y más poderosa que espada de doble filo. And more powerful than a double-edged sword. Que penetra en nuestra alma y hace una obra extraordinaria y transformadora. That penetrates our soul and does an extraordinary work. Que tenemos esperanza de gloria y peso de gloria. That we have hope and weight of glory. Gracias, Señor, que nuestro espíritu fue vivificado. Thank you, Lord, that our spirit is glorified. Gracias que nuestra alma está siendo y ha sido libre. Thank you that our soul was made free. and Pero has been made gracias, free. Señor, que el mismo espíritu que te levantó de entre los muertos, But thank you, Lord, that the same spirit that rose you from the dead, el mismo espíritu de vida que te levantó un día, the same spirit of life that lifted you up, that es el mismo one day espíritu de vida que transformará lo mortal por inmortal, is the same spirit of life that will transform the mortal to the immortal en forma gloriosa, in a glorious form, envuelto por gloria. wrapped in glory. Y nuestro cuerpo And our body será completamente cambiado, will be completely changed, completamente adaptado. completely adapted. Y nuestro cuerpo And our body totalmente transformado. totally transformed. El mismo cuerpo, The same body, pero transformado. but transformed. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. No te preocupes si no tienes dinero para que te hagan la cirugía. Do not worry if you don't have money for a surgery. Cosmetic surgery. El Señor va a hacer algo maravilloso. The Lord is going to do something amazing. Mientras yo estaba estudiando esta palabra y este mensaje, As I was studying this word and message, seguí estudiando y seguí estudiando I continued studying and studying. cómo será nuestro cuerpo cuando sea glorificado. How will our body be when it's glorified? Y me quedé atónito. And I was Está en la Biblia. astounded. It's in the Bible. Una de las cosas que me gustó es que me gustó que no se va a envejecer nunca. One of the things that I liked is that it will never get old. Nunca. Never. It will never age. Nunca se va a envejecer. It will never age. Así que alégrate y gózate. So rejoice. Muchos no han entendido porque aunque este cuerpo exterior se va desgastando y el de adentro se va renovando, Even though this exterior body wastes la gente no away, entiende que el de adentro se está renovando. people don't understand that inside Pero la obra is final, renewed. la obra final gloriosa es que el cuerpo nuestro será transformado y renovado. But the glorious final work is that our body will be transformed. Nos vamos a conocer en la eternidad. Are we going to know each other in Es otra eternity? interesante pregunta. That's another interesting Y question. yo digo, Señor, si estamos en un cuerpo, yo voy a conocer a mi hijo Esteban, And I say, Lord, if we're in a body, I'm going to know my son o Esteban. voy a conocer a Hugo, I'm going to know Hugo. o voy a conocer a aquellos que conocí. Or I'm going to know those that I knew. Y el Señor me dice, claro que sí, que los va a conocer. And the Lord tells me, of course you're going to know them. Tendrás tus emociones y tus sentimientos serán diferentes porque serás en cuerpo glorificado. Your emotions and feelings will be different because you're being a ¿Acaso glorified cuando yo llamé a Pedro, Jacobo y Juan y los subí al monte de la transfiguración, capítulo 17 de Mateo, acaso Pedro, Jacobo y Juan no supieron que el que estaba a mi lado era Elías y el que estaba al otro lado era Moisés? body. Peter, James, and Y habían muerto mucho tiempo antes, habían pasado mucho antes. when I took Peter, James, and John to the mount, didn't they see Elijah and Moses? Es más, The time had passed. Elías entró en cuerpo glorificado. In fact, Elijah, he was in a glorified body. Y sabe que el Señor me tiró en tierra prácticamente una cosa que yo siempre había creído, pensado. And you know, that's something that I always thought that I believed. No que estuviera mal, Not that it was wrong, pero no había entendido de esa forma. but I didn't understand it. Cuando yo that way. entonces ahora estudio y indago en la palabra y veo que el cuerpo va a ser glorificado, When I study now and go deeper in the word and I see that the body is going to be glorified. entonces yo digo, Señor, ¿de dónde salió esa enseñanza? ¿Quién nos enseñó que por cuanto Elías no vio muerte tiene que morir otra vez? Then Lord, then where does that teaching come that because Elijah didn't see death, he has to see death again? Y yo caí en cuenta, es verdad, es una teoría antibíblica, no existe nada en la Biblia que diga eso. And I understood and I said, as an anti-biblical theory, it doesn't exist in the Bible. Si Elías se fue, tiene que morir otra vez.
If Elijah left, he has to die again porque él no vio muerte. because he did not see death. Pero eso es que fue tipo y figura de los que tampoco van a ver muerte, que no va a ser solamente un Elías, va a ser miles y miles y miles y millones de Elías. But that was also the type and the figure that there was not one Elijah, but there will be Entonces thousands yo of lo que Elijahs. creo que cuando el Señor lo arrebató en un carro como de fuego, So I believe that when the Lord took him in a chariot of fire, que eran los querubines que portaban la gloria, it was the cherubims that carried the glory. lo que hicieron cuando levantaron a Elías en ese carro pentoso de fuego, What they did when they carried Elijah in that chariot of le fire, transformaron su cuerpo they transformed his body de un cuerpo terrenal from an earthly body a un cuerpo glorificado, to a glorified body, donde nunca más vería la muerte y ni conocería la muerte. but he would never again know